Buenas noches a todos. Muy buenas noches, Orly. Muy buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Nos faltan 2 minutos para que de pronto algunos estudiantes más puedan conectarse y ya damos inicio, ¿bueno? Muy buenas noches para todos. ¿Me escuchan bien? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches, sí, señor. Bueno, perfecto. Me presento inicialmente. Mi nombre es Cristian Rodríguez, tutor nuevo en la Universidad Nacional Abierta a Distancia. Feliz de estar acá acompañándolos en el proceso. Inicialmente, pues quiero pedir una disculpa a pues, los estudiantes que han estado en mis grupos por apenas pues vincularme. No pude estar en la reunión de presaberes precisamente por unos temas de sincronización con mis plataformas, pero bueno, ya con ganas de empezar. Hoy, afortunadamente, iniciando con esta fase 2, en la cual vamos a estar trabajando en licitación de requerimientos, un tema bastante importante en nuestra carrera, porque con ellos básicamente podemos dar un buen fin al desarrollo de software, podemos cumplir los objetivos de las empresas que nos contraten y bueno, finalmente hacer la labor de ingeniería que es la que estamos aprendiendo acá. Entonces, están viendo la presentación en estos momentos, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces nuestra fase 2 va a tener, digamos, un centro que es la formulación de la propuesta. Voy a comenzar esta presentación compartiendo los horarios actualizados de los tutores para que lo tengan presente. Esta presentación también será compartida por el grupo Teams, en donde ustedes van a poder, digamos, tener los acercamientos necesarios para que puedan aclarar dudas con nosotros y para que puedan profundizar en cualquier tema que sea también de su interés. Entonces tenemos a la profesora Edna de lunes a viernes de 6 a 8, al profesor Gustavo está de martes a jueves de 2 a 4 y los sábados de 10 a 12. Profesor Aníbar que está lunes, martes, miércoles y viernes de las 2 a las 5. Y en mi caso estoy de lunes a jueves de 8 a 10 de la mañana y los días viernes de 3 a 5 de la tarde. Bueno, entonces, la fase 2 tiene un objetivo que es aplicar las técnicas de licitación de requerimientos y formular una propuesta o lo que es, digamos, un plan para la obtención de requerimientos. Entonces, todos los procesos de desarrollo de software o todos los procesos de análisis que podamos implementar siempre van a tener un objetivo final y es cumplir con las necesidades de los clientes. Es muy importante para nosotros empezar, digamos, a ampliar el espectro de lo que es el análisis de los problemas, la abstracción de los problemas hacia la ingeniería, porque la mayoría de los procesos de desarrollo de software fracasan porque no están bien elaborados los requerimientos o porque no entendemos las necesidades de los clientes o peor aún, porque terminamos desarrollando algo que el cliente no necesita.
o que el cliente, digamos, no lo necesitaba acorde a como nosotros lo estamos entregando. Por eso es tan importante aplicar las diferentes técnicas para la obtención de los requerimientos y poder llevar esto, digamos, en un canal en donde todos los desarrolladores hagan lo que realmente necesita la empresa o cliente. Entonces tenemos un caso de estudio, ya lo conocen en la fase 1, ¿cierto? Que es el caso de estudio del gimnasio y básicamente en este gimnasio se ofrecen servicios de entrenamiento, acondicionamiento físico, ¿sí? Tenemos una situación particular y es que hay varias sedes, entonces digamos que en algunos escenarios de los trabajos de la fase 1 puede ser que no hayan tenido, por ejemplo, un acercamiento con las sedes. ¿Qué pasa si es una única sede o si son varias? ¿Sí? ¿Será que pueden resultar temas de interés para hacer desarrollo? ¿Sí? No es lo mismo, por ejemplo, si tenemos una marcación en la entrada de una sede del gimnasio, a si tenemos en dos sedes, ¿sí? ¿Qué pasa si utilizan el mismo código al mismo tiempo en dos partes? Cosas como esas pueden darse precisamente en los procesos de análisis y por eso es importante ir como anotando siempre esas palabras claves que nos pueden llevar a mejorar nuestros programas. Tenemos obviamente pues las máquinas, los acompañamientos de los instructores, los programas de acondicionamiento, las clases y pues básicamente nosotros necesitamos desarrollar, ¿sí? Todo nuestro plan y levantamiento de requerimientos hacia este caso de estudio. La guía les da un material de estudio para que lo tengan presente. Acá en la presentación comparto los enlaces para que tengan, digamos, esa primera fase de acercamiento a todo lo que la universidad les brinda para que ustedes se preparen para poder trabajar toda la licitación de requerimientos. Y vamos a comenzar con las técnicas, ¿sí? Básicamente nosotros estamos compartiendo 9 técnicas precisas y hay una 10ª que queda abierta porque existen diferentes técnicas convencionales y no convencionales que ustedes pueden investigar y también adoptar para su trabajo. Entonces, vamos a trabajar la observación, la revisión de los documentos, entrevistas, lluvia de ideas, casos de uso, escenarios, prototipos, desarrollo conjunto de aplicaciones y las historias de usuario como técnicas básicas para la licitación de requerimientos. Entonces, empezamos con la observación. Cuando nosotros nos acercamos al desarrollo de software, perdón, alguien de pronto tiene abierto micrófono, me sonó un retorno. Listo, ya acá silencié. Bueno, entonces, cuando nosotros nos acercamos al levantamiento de requerimientos, uno de las técnicas más importantes que tenemos es la observación. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la oportunidad en la observación de ver cómo funcionan las empresas. En el caso del gimnasio, si nosotros tenemos acercamiento a un gimnasio y vemos cómo ingresan las personas, si marcan un código, si ponen una huella biométrica, o si de pronto no hay ninguna tecnología en el momento de la entrada, son cosas que a nosotros nos llevan a ir tomando puntos importantes para lo que vamos a desarrollar. Entonces, hay dos formas inicialmente para trabajar esta observación y es una, llevar como todos los apuntes que nosotros tengamos como dudas o inquietudes, llegar a la organización y empezar a cotejar, ¿sí? Entonces, nosotros podemos suponer que el gimnasio, en el caso nuestro, puede tener algo de seguridad en la entrada, ¿sí? Entonces, al llegar a observar cómo funciona, podemos encontrar que efectivamente hay ciertas condiciones de seguridad o puede que no las haya y esto nos da la posibilidad de adentrarnos, ¿sí? En buscar cuál es la solución ideal o qué es lo que de pronto espera nuestro cliente. También hay otra forma en la observación y es entrar a trabajar tiempo parcial o tiempo completo
revisando los requerimientos de acuerdo a lo que hacen las empresas. Hay procesos que son muy complejos y de pronto los analistas de la empresa no son expertos en el tema. Pueden salir aspectos legales, pueden salir aspectos de procesos. Entonces, una de las formas de trabajo en el levantamiento de requerimientos en observación es estar al lado de las personas expertas o al lado de los usuarios que día a día hacen de la empresa, digamos, todo el proceso operativo. Esto permite que nosotros levantemos la información de primera mano y que si tenemos alguna duda, pues ahí mismo en situ podemos hacer las preguntas, podemos levantar una información completa y llevar al proceso de desarrollo algo que ya está mucho mejor ajustado que de pronto un documento inicial o un requerimiento donde de pronto hayan aspectos que todavía no hemos tenido en cuenta. Después de la observación está la revisión de los documentos. Todas las organizaciones van a tener documentos para trabajar, ¿sí? Digamos que si nosotros miráramos una empresa comercial, podemos ver la facturación, podemos ver los documentos de los clientes, podemos ver cómo está constituida la empresa, podemos ver qué tipos de servicios o productos vendemos y esto nos permite a nosotros identificar puntos relevantes para lo que vamos a desarrollar. Entonces, siempre la documentación es importante para nosotros, los procesos que llevan, si de pronto tienen, ejemplo, un sistema de calidad, los sistemas de calidad crean como tal documentación de todos los procesos que hacen paso a paso, y esto nos permite a nosotros como ingenieros de sistemas poder llevar un orden de cómo funciona la empresa, cómo presta el servicio o cómo produce el producto y tener, digamos, también una información mucho más específica para poder entrar a hacer el trabajo de desarrollo. La siguiente técnica es la entrevista. Y la entrevista tiene dos puntos relevantes. La primera es que cuando vamos a entrevistar debemos saber seleccionar las personas que van a trabajar con nosotros este proceso. Y es importante porque a veces creeríamos que los líderes o los gerentes o coordinadores son las personas que tienen toda la información y a veces eso no es así. Hay organizaciones en donde mandos medios o incluso en muchos casos personas operativas son los que conocen la mayor parte del flujo de la información. Entonces, cuando nosotros hacemos un mix de las diferentes técnicas, si ya hemos observado cómo funciona, si ya identificamos cuáles son esas personas líderes, no solamente por jerarquía o contratación, sino que hay personas que son líderes innatos, entonces podemos llevar una entrevista mucho más fortalecida y llevar preguntas que sean coherentes, ¿sí? Y que estén alineadas a lo que vamos a hacer. A veces nosotros podemos cometer equivocaciones en la forma como preguntamos y perdemos la oportunidad de adquirir información. Entonces, si nosotros vamos a hacer una pregunta cerrada y vamos a recibir una respuesta como sí o no, pues esto nos va a generar a nosotros que perdamos la oportunidad de escuchar a la persona. Entonces, es importante saber preguntar y es importante también reconocer el tipo de usuario al que vamos a entrevistar. Como todo, hay personas que son, digamos, muy hábiles en la parte documental, ¿sí? Hay personas que son muy hábiles en la parte de oratoria, pero también nos pasa al contrario. Entonces, podemos encontrar a alguien que sea muy bueno en el proceso, pero que no sepa hablar, no se sepa explicar y nos dificulte a veces los procesos de entrevista porque nos hacen respuestas muy cerradas. Entonces, cuéntenos, ¿el gimnasio tiene seguridad? Entonces puede decir, sí. Ok, ¿nos puedes explicar un poco más de cómo funciona? Entonces, la entrevista debe ser dinámica, no debe ser cerrado solamente a la pregunta tal cual como está escrita. Ustedes deben adaptarse al escenario que están viviendo, deben conocer los tipos de usuarios de los que pueden encontrarse y con esto, pues, hacer que el proceso fluya mejor. Adicional, como hay otras técnicas también para poder levantar requerimientos, pues deben darse la oportunidad de encontrar cuáles son las mejores en los diferentes escenarios en los que trabajen. No en todos va a ser la observación el mejor,
no en todos va a ser la entrevista el mejor, ¿sí? Pero cuando ustedes concatenan las diferentes técnicas, pues empiezan a encontrar mejores resultados. Entonces, si nosotros hacemos preguntas como la que está en el ejemplo, ¿sí? ¿Cómo se realiza el proceso de atención al cliente cuando hay una queja por mal servicio? Pues seguramente ahí va a ser difícil que la persona nos dé una respuesta muy cerrada, ¿sí? Le estamos haciendo una pregunta amplia donde buscamos que nos dé la mayor cantidad de información y con esto poder, digamos, cerrar un poco el espectro de las dudas o inquietudes que tengan los equipos de desarrollo, o si nosotros como analistas tenemos inquietudes de cómo podemos darle forma al requerimiento final, pues esta entrevista, digamos, siendo abierta, nos permite trabajar este tipo de datos. Bueno, está la técnica de lluvia de ideas. Básicamente con la lluvia de ideas todos aportan desde su perspectiva y desde su conocimiento cosas para hacer el desarrollo. Generalmente la lluvia de ideas tiene una problemática y es que cuando la trabajamos en grupos y todos nos estamos viendo y sabemos que está compartiendo el uno y el otro, se presenta el escenario de que hay personas que no les gusta ser criticadas o hay personas que de pronto tienen algún tipo de conflicto en la organización y puede darse que el resultado no sea el mejor. Nosotros actualmente tenemos herramientas que nos permiten trabajar de manera anónima mucho más eficazmente. De pronto en un escenario presencial, el tener que marcar tarjetas o el tener que de pronto escribir en papel y después estar haciendo una lectura uno a uno, ¿sí? El individualizar puede ser un poquito más extenso. Entonces lo que hacemos es utilizar herramientas tecnológicas que nos brinden escenarios en donde podamos, digamos, trabajar la lluvia de ideas sin necesidad de conocer quiénes son las personas que aportan, haciéndolo mucho más transparente y haciéndolo mucho más tranquilo. Voy a compartirles, voy a compartirles el enlace al Padlet, que es una herramienta que ustedes pueden utilizar para hacer lluvia de ideas y donde básicamente no van a tener el problema de conocer la autoría, ustedes pueden configurarlo a necesidad y básicamente pues nos permite a nosotros trabajar estos procesos de una manera mucho más transparente. En estos momentos lo acabo de enviar al chat de la reunión. ¿Me confirman si lo recibieron? Listo, ya empecé a ver manitas. Entonces, nos vamos a ir a ese Padlet. Voy a detener un momento la grabación, perdón, el compartir para compartir el Padlet. Hola, buenas noches, profe. No me sale el Buenas chat. noches. ¿No sale el chat? No, profe, no me sale el chat. Sale actualizar, pero lo doy, pero no me dejas. No sé si de pronto porque está como invitado. A mí tampoco, buenas noches. ¿Están con la cuenta institucional o está como invitado? Buenas noches, a mí sí me aparece, estoy con la cuenta institucional. Yo creo que puede ser eso. Deme un momento, comparto aquí en la reunión también la presentación para que de pronto así lo puedan acceder. Buenas noches, a mí Entonces, sí me deja y estoy desde la cuenta institucional. sí, los que están como invitados debe ser por eso que el chat no les aparece, no les funciona. Ya voy a revisar acá a ver si están acá. No veo a nadie pendiente por aceptar. No me aparece, profe. ¿No? Bueno, entonces, de todas formas, acá en
de pronto pues les tome un poquito más, pero intentar copiar el enlace, ¿sí? Para participar. Bueno, ahí estoy viendo muchos olas, pero entonces vamos a parar un momento. Vamos es a revisar el tema. Acá en la parte superior nos dice que esta lluvia de ideas, ¿sí? Va con un enfoque para desarrollar una reserva hotelera. Entonces, ¿cuál es la idea? Vamos a, vamos a escribir, ¿sí? ¿Cuáles son esas ideas para nosotros que debe tener la reserva hotelera? Entonces, ya por ejemplo, tenemos una pregunta. ¿Cuántas habitaciones tiene el hotel? ¿Sí? ¿Qué capacidad tiene cada una de las habitaciones? ¿Cuáles se rentan por día? ¿Cuáles por semana o meses? Entonces, ahí estamos, por ejemplo, bueno, haciendo algunas preguntas que nos pueden ayudar a identificar. Pero también en el desarrollo de una reserva hotelera podríamos colocar temas como ya se cuenta con una API para conectarnos, por ejemplo, desde la página del hotel a, por ejemplo, Trivago, conectarnos, por ejemplo, a otros portales que nos permiten a nosotros salir de nuestras páginas y dar promociones, ¿sí? ¿Qué tipos de marketing digital tenemos? De pronto, acá está, ¿cuáles son los planes para realizar las reservas del hotel? ¿Sí? La reserva hotelera me garantiza seguridad, entonces, bien, ¿qué temas de seguridad vamos a manejar? ¿Sí? ¿Cómo cancelamos una reserva? Entonces, aquí, digamos, estamos haciendo todo el trabajo sin saber quién está preguntando, ¿sí? Acá, por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un proceso de desarrollo y hay personas que tienen información importante que de pronto no comparten de manera directa por algún temor, en estos escenarios en donde ya puede quedar, digamos, anónimo, suele ser más fácil encontrar ese tipo de aspectos, ¿sí? ¿Cómo resolvemos el problema? Un ejemplo, ¿cómo resolvemos el problema de quitar de los sistemas de la organización este software que ya está obsoleto? Y puede ser que eso no sea fácil de decirle de pronto a alguna persona que lo ha desarrollado al interior de la organización. Entonces, aquí tenemos la facilidad de manejar, digamos, mucho más transparente el proceso y es una herramienta totalmente libre. Si nosotros adquirimos Padlet, tenemos hasta 3 tableros para trabajar sin ningún tipo de costo. Ya después, si queremos tener de pronto trazabilidad, queremos guardar los tableros o lo estamos utilizando ya a nivel, digamos, mucho más profesional en el sentido de la cantidad de recursos que necesitemos, pues ya también se pueden mirar los planes. Entonces, esta es una herramienta que ustedes pueden acceder, utilizar, que les permite gestionar de manera rápida, que la lectura es mucho más sencilla. Y bueno, también digamos que ya lo que les quedaría sería empezar a generar con el equipo cuáles son los aspectos más importantes, ¿sí? De todo el desarrollo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Ah, bueno, se aceptan mascotas, por ejemplo. Entonces, sí, la reserva tiene abonos anticipados. Entonces, miren cómo de las diferentes preguntas que van haciéndose a través del equipo, podemos empezar a generar ideas, ¿sí? Acá lo estamos haciendo, digamos, en son de preguntas para conocer qué desarrollo vamos a hacer, ¿sí? Si estamos sentados los analistas con todos los expertos de los procesos, seguramente ya ahí no va a ser preguntas, sino que van a ser aportes. Ah, bueno, necesitamos un API que conecte el sistema, necesitamos un web service que nos permita a nosotros brindarle herramientas a otros sistemas de información. Tenemos una página de pronto con una tecnología que no nos gusta y queremos transformarla, no sé, a JavaScript, por ejemplo. Entonces, este es el tipo de herramientas que nosotros podemos, digamos, aprovechar para que el tema sea mucho más, digamos, rápido y de mucho mejor acceso. Entonces, bueno, espero que la herramienta les sirva. También, obviamente, lo pueden utilizar ahora para su respectiva fase y de ahí, digamos, tener también herramientas para presentar. Incluso puede ser también un buen aporte para sus foros. Voy a detener entonces acá un momento y vamos a volver a la presentación.
Estamos ya viendo la presentación, ¿cierto? Sí, señor. Sí, profe. Perfecto. Bueno, entonces, continuamos con los casos de uso. Los casos de uso, digamos que nos sirven para poder ver el comportamiento de un sistema, ¿sí? O sea, lo que intentamos hacer en el caso de uso es mirar paso a paso qué es lo que puede tener un proceso. Acá hay, digamos, un ejemplo pequeño con la compra de un producto. Entonces, tenemos un cajero, que es la persona, pues, encargada de las ventas, y tenemos nuestro cliente, que es la persona que va a hacer la compra. Entonces, hay un gran, digamos, subproceso, que es la compra del producto. Otro que se llama como registro de datos, que puede ser, ejemplo, llega una persona que nunca ha hecho una compra, entonces vamos a registrar todos los datos de esa persona, ¿sí? Puede estar ahí. También puede estar el registro de todos los datos de las compras. Entonces, esa es como otra actividad que tiene ese proceso. Y hay otra que dice el cambio de productos, ¿sí? Yo compré, por ejemplo, una camisa, la camisa no me sirvió, entonces yo regreso y hago un proceso de cambio. Entonces, ese proceso de cambio sería también otro punto más de lo que sería todo este proceso de compras. Ustedes pueden hacer lo mismo utilizando casos de uso para el ejercicio del caso con el gimnasio, en donde ustedes ya han definido, digamos, unos pasos generales. Entonces ya saben que hay unos procesos de inscripciones, hay unos temas de entrenamientos, que hay unos personalizados, que hay unos servicios, digamos, adicionales, que hay una toma de, sí, hay una toma de medidas, hay, bueno. Entonces, todos esos diferentes subprocesos o actividades que están ahí, ustedes lo pueden diagramar en un caso de uso, y eso permite de una manera mucho más gráfica navegar por las diferentes acciones y con eso también generar preguntas, ¿sí? Porque ustedes, por ejemplo, dicen, bueno, está la llegada, retomemos el tema de seguridad, entonces, ¿cómo hacemos, sí, la recepción o el ingreso de nuestros, sí, de nuestros clientes cuando llegan acá al gimnasio? Entonces, bueno, nosotros no le tenemos ningún proceso, o bueno, sí, nosotros tenemos uno, y le llenamos una planilla, por ejemplo, en una hoja, ¿sí? Lo hacemos manual. Entonces, eso nos va dando a nosotros información para poder después solucionar el problema a través del desarrollo de software. Entonces, los casos de uso son uno de muchas formas de diagramar. En la medida en la que vamos avanzando, vamos a encontrar otros, digamos, con un tema técnico mucho más específico, pero lo que busca, digamos, estas herramientas es que entendamos cómo funciona, ¿sí? Normalmente los analistas entregan toda esta información a los desarrolladores. Entonces, como el desarrollador no está haciendo la observación, el desarrollador no hizo la entrevista, ¿sí? El desarrollador no conoce la empresa, es esta información la que le va a dar las herramientas y los elementos para que el desarrollador haga el producto correctamente. Entonces, entre más específico, más detallado y más claro sean todas estas técnicas de levantamiento de requerimientos, pues los desarrolladores van a tener mucha más facilidad para poder hacer el proceso de codificación posterior. La técnica que sigue son los escenarios. Y los escenarios tienen una importancia, digamos, relevante en el sentido de encontrar cuáles son los diferentes caminos que tiene un proceso. Si nosotros llegamos a una organización y preguntamos cómo funciona, normalmente nos van a dar lo que nosotros llamamos el camino óptimo o el camino feliz, ¿sí? Acá llegan, los inscribimos, los atendemos, les damos su entrenamiento personalizado y la persona se va, ¿sí? Ese es un ejemplo. Pero cuando empezamos a marcar escenarios, nosotros tenemos que llegar a cosas como, bueno, perfecto, yo ya entendí cómo es el proceso general. ¿Qué pasa si un cliente no ha pagado? ¿Cómo es el abordaje? ¿Qué pasa si un instructor renuncia y tenemos 3, 4, 5 clases programadas? ¿Qué pasa si tenemos de un momento a otro muchas inscripciones
y tenemos, digamos, más personas de la capacidad con la que podemos, digamos, prestar el servicio. Entonces, los escenarios, digamos, lo que nos invita es a pensar un poco más allá de la información que ya tenemos. Cuando nosotros ya conocemos el proceso, ya sabemos cómo funciona, de pronto ya hicimos observación o en las entrevistas ya conocemos qué es, digamos, todos esos aspectos que tienen inquietudes los clientes para que desarrollemos, lo que nosotros buscamos es ir más allá. Entonces, empezar a buscar otros caminos, ¿sí? Que pueden pasar en el día a día para nosotros prepararlos también en el sistema. Entonces, estos escenarios nos permiten a nosotros levantar información que realmente es útil para el momento del análisis. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, está, si una venta no se puede realizar, ¿qué paso sigue la empresa? Entonces, ahí ya lo sacamos de ese camino feliz, ¿sí? O ese camino óptimo, y nos llevamos esto a cuáles son las posibilidades que tenemos que desarrollar en el software, ¿sí? Si nosotros no manejamos escenarios y nos quedamos solamente con la información, digamos, inicial o en la información que nos da la empresa, digamos, en su proceso del día a día, lo que va a pasar es que cuando llegue ese camino alternativo o cuando pase, digamos, esa novedad que no es común, el sistema no va a estar preparado para eso. O, digamos, podemos perder la posibilidad de alimentar el sistema con otras opciones que le generen valor a la organización. Entonces, estos escenarios tienen mucho de la capacidad nuestra para adaptarnos a los contextos, para ver un poco más allá de lo que podemos, digamos, percibir en el día a día. Y por eso, digamos que en el levantamiento de requerimientos, los analistas generalmente son muy observadores y muy inquietos por cómo funcionan las empresas. Entonces, esto no es de sentarnos solamente a ver qué dice la técnica y cuál es la definición y entonces, pues, vamos y hagámoslo y ya. No, esto es un tema de sentarnos a pensar cómo funcionan las empresas, pensar qué podemos encontrar diferente a lo que ya nos han planteado y con esto, pues, tener alternativas y soluciones, por lo menos para efectos de que el desarrollo no nos vaya a quedar incompleto. La técnica que sigue son los prototipos. Lo que ustedes encuentran en estos momentos en pantalla, ¿sí? Es una plantilla descargada de WordPress. Entonces, para los que de pronto no han tenido acercamientos al desarrollo web, WordPress es un gestor de contenido y nos permite a nosotros implementar páginas web de una manera rápida utilizando ya plantillas predeterminadas. Entonces, cuando nosotros entramos al WordPress y le decimos instalemos un sitio web, nosotros entramos y escogemos un tema. Entonces, en el caso específico que están viendo, digamos de que ahí pueden ver el encabezado, se puede ver un fondo, se pueden ver unos botones de acción y con eso entonces ya podemos imaginarnos nuestro sitio web. ¿Qué es lo que busca el prototipo? El prototipo busca mostrar la funcionalidad del sistema sin que todavía se haya implementado o desarrollado. Entonces, creamos unas pantallas, creamos unos escenarios en donde alimentemos, por ejemplo, unos datos básicos y el sistema nos muestre algunas pantallas y esto el cliente lo verifica y puede decir, me gusta, no, aquí no nos falta nada, pero vamos a mejorarle X, Y o Z, o nos puede decir, no, definitivamente eso no es lo que yo estoy pidiendo porque esta pantalla no debe ir aquí. Entonces, el prototipo a nosotros nos facilita mucho las cosas porque lo podemos percibir ya. Entonces, en esa percepción, el cliente ya puede tomar algunas decisiones y también nos puede confirmar, digamos, en algún momento que podamos empezar como tal a codificar. Entonces, pues yo lo traje con una herramienta ya montada, sin embargo, los prototipos también, digamos, en sus inicios, los podían hacer de manera un poco más manual, ¿sí? Se diseñaban interfaces, se le mostraba al usuario
cómo iba a quedar su pantalla, cómo iba a ser la interacción de los botones, y entonces eso, digamos que permite que ya el cliente tenga una idea de cómo va a ser el desarrollo y nos pueda ir aceptando o haciendo alguna observación para algún ajuste que se requiera. Entonces, este prototipo es uno de los tipos de levantamiento de requerimientos que más se utiliza en las organizaciones por efectos de la interacción con el cliente. La siguiente es el desarrollo conjunto de aplicaciones. Es una técnica de licitación de requerimientos que a mi parecer es muy ganadora, pero es muy complicada de gestionar. En el desarrollo conjunto de aplicaciones se reúnen los analistas, ¿sí? Y se reúnen los usuarios expertos como tal de los diferentes procesos. Incluso en algunos de los desarrollos conjuntos pueden haber desarrolladores también en la reunión. ¿Qué es lo que hacen? Pues como ya están los expertos y ya también todos los analistas están ahí juntos, pues buscan la manera de llegar a acuerdos y poder documentar de una vez el requerimiento que va a salir. Entonces eso ahorra, digamos, un tiempo en observación, entrevistas, de pronto hay que hacer alguna refinación, ¿sí? Algún cambio porque lo escribimos de manera equivocada o nos faltó todavía complementar, encontramos escenarios que no habíamos visto. Entonces, cuando estamos sentados todos, pues es la oportunidad de hacer casi que un mix en el mismo momento de las diferentes técnicas. O sea, ahí tenemos entrevista, ahí tenemos lluvia de ideas, ahí tenemos, incluso si hay ya algo de prototipo, lo podemos mostrar ahí, podemos interactuar todos y pues digamos de que nos permite gestionar muy rápidamente el requerimiento. Sin embargo, no es tan fácil de hacer porque es costoso en el sentido de que hay que sacar de producción o sacar de línea a todos estos expertos. Entonces, si estamos haciendo un software y queremos desarrollarlo y necesitamos al coordinador de facturación, necesitamos al facturador, necesitamos al jefe de cartera, al contador, ¿sí? El revisor fiscal, el desarrollador, el ingeniero de sistemas, que es el que conoce cómo funciona todo el tema de la base de datos y lo que se va a manejar, pues eso termina volviéndose complejo, ¿sí? Por la operación de la empresa, porque pues no se puede sacar a todo mundo, porque quién atiende, pero también porque estamos dejando de producir en ese momento por, digamos, invertirlo en el proceso de desarrollo, que es importante, pero pues las organizaciones no pueden darse el lujo de parar. Entonces, esta es una técnica que no siempre se va a dar, pero en los momentos que se puede hacer, realmente es bastante ganador. La que sigue son las historias de usuario, muy utilizados en metodologías ágiles de desarrollo. Las historias de usuario, si bien están dentro de las técnicas para hacer levantamiento de requerimientos, no es un requerimiento en sí mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque la historia de usuario lo que busca es conocer cómo funciona o cómo quiere que funcione el proceso desde el lado del cliente, ¿sí? Sin pensar todavía en el desarrollo. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo, ¿sí? Entonces dice, una persona del gimnasio es entrenador y dice, yo como entrenador, lo que quiero del sistema es saber cuánto aporto al final del total de las ventas, el total de los ingresos del gimnasio, porque de ahí es que son mis comisiones. Entonces, miren que es un requerimiento muy general, ¿sí? Por eso no lo podemos llamar requerimiento como tal, sino que es una visión del usuario. De ahí para allá tendríamos que empezar a generar muchas preguntas y empezar a detallar muy bien cada fase para poder decir, tenemos el requerimiento completo. Pero una historia de usuario sí nos da la percepción general de qué es lo que espera el cliente de mi producto. Entonces, cuando empezamos a tener todas las historias de usuario, fluye más rápido la información, los analistas tenemos la oportunidad de identificar qué cosas es las que quieren los clientes
de pronto qué perciben más importante y con eso también ir priorizando. Entonces, es una técnica muy utilizada actualmente en las metodologías ágiles con Scrum especialmente. Entonces ustedes escuchan del Scrum Master, escuchan del Product Owner y escuchan de los developers. Y entonces ellos lo que hacen es decir, bueno, vamos a trabajar, tenemos todo un listado de requerimientos que es un Product Backlog y se van alimentando historias de usuario que después definen y detallan en requerimientos más específicos y eso es lo que finalmente se desarrolla. Entonces, deben trabajarlo. Realmente las historias de usuario son sencillas de gestionar. Es importante primero identificar quién es el que está haciendo la necesidad, quién lo está pidiendo, ¿sí? Como en el ejemplo que es el entrenador. Entonces, con eso ya estamos identificando cuál es el usuario. Después, qué es lo que busca o qué es lo que quiere. En este caso, pues, está buscando obtener la información de los ingresos, ¿sí? Ese sería como la necesidad específica de ese usuario para esta historia. Y por último, ¿qué es lo que quiere hacer con esa información? Entonces, en este caso, conocer, ¿sí? ¿Cuál va a ser su comisión? Entonces, digamos que cumpliendo con estos requisitos, ustedes pueden desarrollar unas historias de usuario que les permita, digamos, detallar muy bien sus requerimientos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, vamos entonces al paso 3. Ya después de haber hecho todo el uso de técnicas, vamos a crear el plan, ¿sí? Que el plan tiene 5 puntos para hacer la creación. El primero es tener una buena introducción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en ese plan? Entonces, lo detallamos inicialmente en la introducción. Después colocamos unos objetivos. Entonces, si ya sabemos que vamos a hacer un desarrollo, entonces, finalmente esos objetivos tienen que ir enlazados a el conocer la organización, levantar información, cumplir con, digamos, todas las necesidades de datos para poder encontrar qué es lo que vamos a entregar al final del proceso de desarrollo. Entonces, digamos que esos objetivos deben estar alineados con la introducción y con lo que finalmente vamos a resolver en el punto 3, que es la descripción del problema. Entonces, ¿qué problema tenemos? ¿Qué es lo que en el gimnasio necesitan de nuestro desarrollo? ¿Sí? Nosotros como analistas vamos a entregar unos documentos, ¿sí? Enfocados a qué. ¿Qué vamos a resolver? Después tenemos los participantes o stakeholders, que es la forma como comúnmente los llaman a las personas que son interesadas en. Entonces, ejemplo, el dueño del gimnasio es un interesado, es un stakeholder, ¿sí? Los entrenadores, los clientes, la comunidad. Entonces, dependiendo los requerimientos, encontramos, digamos, esos stakeholders o interesados o participantes. Y por último, tenemos un detalle de actividades de obtención de requerimientos, ¿sí? Este punto específico, pues tiene una herramienta que les va a ayudar, es muy sencilla. Básicamente, vamos a ver un ejemplo de cómo la aplicamos. Y es primero detallar qué número de actividad es, ¿cierto? Entonces, es la actividad número 1. Decimos qué técnica estamos usando. Entonces, para el caso dijimos, vamos a utilizar la lluvia de ideas. Bueno, ¿quién es el analista? ¿Sí? No, el analista, entonces, en este caso, Cristian Rodríguez como tutor. ¿Quiénes fueron los participantes? Entonces, todo el grupo de análisis y especificación de requerimientos, todos estuvimos ahí conectados. ¿Cuál fue el lugar? Entonces, en este caso lo hicimos por Teams y nos conectamos, sí, a esta reunión. Puede ser también la herramienta del Padlet. En el caso de que sea de pronto algo presencial, entonces también identificamos no solamente el gimnasio, sino cuál fue el servicio, ¿sí? El servicio o la zona en donde se hizo el levantamiento de esa información, la fecha y la hora para poder, digamos, tener un cumplimiento estricto en cronogramas, el objetivo de la actividad, y esto es importante.
porque no podemos decir simplemente que para todo fue el levantamiento de requerimientos, ¿sí? Nosotros podemos tener un tema de impresión inicial, que lo podemos hacer en observación. Podemos tener un tema de levantamiento de datos específico en la revisión de los documentos. Podemos tener una entrevista para resolver dudas de algún proceso puntual, ¿sí? Entonces, siempre el objetivo de la actividad debe ir relacionado con la técnica y con lo que fuimos a hacer. ¿Listo? No siempre va a ser el mismo objetivo como tal. ¿Qué recursos utilizamos? Pues, por ejemplo, para el caso que vimos hace un momento, pues utilizamos el Padlet, utilizamos equipos de cómputo, utilizamos Internet. Y al final, digamos, pues, ¿cuáles son esas preguntas que orientan la obtención de la información? O sea, ¿cómo hicimos nosotros para llegar a planear esta actividad? ¿Qué nos motivó? Entonces, digamos que el ejemplo, pues digamos de que acá lo coloqué como qué descuentos o promociones manejan, qué opciones de pago manejan. Son dos preguntas que que fueron también, digamos, escritas ahí en el momento del Padlet, pero que digamos que si lo hubiéramos hecho con las personas expertas en el proceso, pues allá hubiéramos llegado, bueno, señor Juan, cuénteme cuáles son las opciones de pago que tiene acá la organización. Entonces, pues seguramente el señor Juan nos diría, no, mire, nosotros acá manejamos tarjetas de crédito, manejamos tarjetas débito, manejamos efectivo, pero también manejamos transferencias internacionales, manejamos pagos en criptomonedas. Entonces, cada uno de los pagos para nosotros debe ser importante porque debemos garantizar no solamente la transacción, sino también algunos aspectos de seguridad. Entonces, cuando nosotros hacemos esta planeación, pues seguramente la información nos va a fluir más, vamos a tener mejores resultados y para nosotros al final es importante que los datos que levantamos cumplan con la condición de que pues, van a ser relevantes para el desarrollo y que finalmente pues, vamos a cumplir las expectativas del cliente. Bueno, con esos 3 puntos ya de la fase 2, digamos que llegamos al paso 4, que es la participación en el foro. Entonces, este foro, digamos que tiene un enfoque básico y es que compartan entre ustedes los pasos 2 y 3. O sea, compartan todo el tema de las técnicas de licitación de requerimientos y compartan lo que hicieron en la fase 3 con toda la planeación, las actividades y la introducción, objetivos y todo lo demás. Entonces, aquí digamos que ustedes van a empezar a trabajar colaborativamente en cómo van a hacer al final su presentación del plan. Entonces, este espacio va a ser para poder discutir eso. Nosotros en el foro, como tutores, pues vamos a estar, obviamente, no solamente guiando, sino también compartiendo ideas para que ustedes tengan muy buenos resultados en el proceso. Y el paso 5, que es, digamos, nuestro producto final, tiene, digamos, 3 elementos a trabajar. El primero es la revisión de los documentos. Recuerden, tienen 3 puntos de bibliografía que se entregaron para que ustedes puedan hacer como esa introducción y conocer un poco más de detalles de todo lo que son las técnicas de licitación de requerimientos. La segunda parte, que es la unificación de su documentación. Entonces, ustedes van a tener cada uno el desarrollo de toda esta fase y deben empezar a unificar. Entonces, en ese momento, apoyados en el foro, pues van a empezar a trabajar en la unificación de los documentos para que en el punto final puedan generar un único plan, ¿sí? No van a generar planes diferentes, sino que de lo que ustedes desarrollaron y compartieron en el foro, al final generan un único plan que es el que van a cargar en la plataforma y que nosotros vamos a calificarles. Entonces, digamos de que deben hacer una muy buena revisión, ¿sí? Para que puedan definir cuáles son esos mejores objetivos, cuál es la mejor introducción, cómo la complementan entre los, digamos, entre los participantes del grupo para que quede lo mejor presentado posible, lo más completo posible y que obviamente pues eso también sea el reflejo del trabajo que van a hacer. Entonces, dicho esto, pasamos al tiempo de preguntas y bueno, ya conversar un poco más a detalle las inquietudes que tiene.
José Gabriel. Buenas noches para todos. Tutor, yo tengo una pregunta. O sea, para uno hacer los requerimientos o llegar al producto final, tenemos que elaborar como un algoritmo. ¿Se puede también elaborar así? O sea, ¿se puede empezar por ahí? Pero elaborar un algoritmo, ¿cómo? O sea, porque digamos de que el Con los, algoritmo lo o genera. sea, elaborar como los pasos a seguir para llegar al final de, o sea, como elaborar los primeros requerimientos que necesitamos, ¿se puede hacer así? O sea, primero visibilizar los requerimientos que exija el problema y Definitivamente, publicarlos en el foro, como para encontrar alguna ayuda, si vamos bien o mal. bueno, el tema, digamos de que ahí es importante tener presente que cuando nosotros estamos haciendo un algoritmo, pues vamos conociendo los pasos ya, digamos, específicos del proceso que estamos haciendo. Entonces, más que un algoritmo, de pronto sí pueden empezar a compartirse esos primeros requerimientos, cómo están identificando las cosas del caso de estudio, y con eso también Ok. pueden ir marcando una línea, ¿sí? Porque pues ya digamos que el algoritmo ya es una secuencia lógica de pasos que en estos momentos de pronto pues puede que no les genere el valor que requieren. Mejor trabajenlo en las técnicas como tal de licitación de requerimientos y con eso puede ser un poco más productivo. Creo que el profesor Aníbal, profe. Buenas noches. Buenas noches para todos. Ingeniero Cristian, gracias. ¿Sí me confirma? Inge Cristian, ¿me confirma si me escuchan bien? Sí, ingeniero, lo escuchamos. Ah, perfecto. Quería complementarle la respuesta para José. Es que los algoritmos se utilizan normalmente en la fase de diseño, ¿no? Porque el algoritmo responde al cómo se soluciona el problema. Y en la fase de ingeniería de requisitos, no nos ocupamos del cómo, nos ocupamos del qué. Entonces, en este momento no piensen en algoritmos, ¿sí? Hay que ocuparnos de los algoritmos más adelante en el proceso de ingeniería de software, cuando queremos dar respuesta a cómo de esos requisitos. Entonces, si tenemos un requisito, por ejemplo, que el requisito fuera implementar una pasarela de pago a través de una pasarela de pago electrónico, digamos. ¿Listo? Si mi requisito es que el sistema debe admitir un pago electrónico a través de Internet, entonces más adelante me voy a preguntar, bueno, ¿y cómo implemento esa pasarela de pago en mi programa? ¿Cierto? Entonces, miren, cuando yo me pregunto por el cómo, allí es donde tengo que pensar en los pasos lógicos, en la secuencia, ¿cierto? En el paso a paso para resolver ese problema en particular. Y allí es donde salen los algoritmos. Si estuviéramos utilizando algoritmos, actualmente se utilizan otras técnicas de modelado, pueden ser algoritmos, pero también pueden ser diagramas de secuencia, por ejemplo, si lo quiero hacer con modelado UML. Sí, esa era mi intervención, ingeniero Cristian, para hacer claridad sobre el tema de los algoritmos en este proceso. Gracias. Muchísimas gracias, Gracias, ingeniero. tutor. Gracias, ingeniero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, acá tenemos dos preguntas en el chat. La primera que la hace Rafael, que dice, los planes, las entrevistas, etcétera, todo ser creado de forma hipotética. Sí, el caso de estudio es hipotético, entonces la información relacionada se genera por nosotros mismos. Bueno, entonces, ustedes tienen en estos momentos, sí, un caso de estudio que obviamente pues es asignado por la universidad. Pueden manejarlo, ¿sí? De una forma hipotética en el sentido de que ustedes pueden ir creando como tal requerimientos. También, si tienen la oportunidad de hacer un acercamiento, puede ser incluso solo de manera de observación y encontrar cómo funciona un gimnasio, pues eso les va a generar mucho valor, ¿sí? Porque no es lo mismo cuando nosotros pensamos de manera hipotética
a cuando nosotros estamos viendo cómo funciona realmente una empresa. Entonces, esa sería una recomendación que les doy. Creo que pues, es sencillo poder acceder de manera de observación al gimnasio y bueno, eso les puede generar valor. Está también Claudia que pregunta que cada estudiante debe hacer un plan y compartirlo en el foro para revisarlo, hacerlo como trabajo final. Sí, esa es la invitación de la fase y es que ustedes vayan haciendo no todo el plan, digamos, en el escenario, em, digamos, con el proceso de manera particular, porque precisamente para eso está el foro. Entonces, ustedes pueden ir organizando la documentación, pero sí deben tener como tal aportes completos. Entonces, ustedes entregan al final un plan construido por el grupo, ¿sí? Pero en el foro deben haber aportado ideas para ir complementándose en los unos con los otros. Entonces, la invitación es no vayan a esperar, ¿sí? Al final del proceso para entregar sus planes, sino que vayan creándolos en el foro y van haciendo la participación y van haciendo el refinamiento entre ustedes mismos. Es, digamos, la invitación para que el proceso sea mucho más rápido y para que sea más efectivo. Eh, José Gabriel, ¿tiene otra duda? No, ya resulta por el ingeniero Aníbal. Está el de Mar. Buenas noches, tutor. Buenas No, era noches. referente a lo del gimnasio, pues lo que preguntaba el compañero, que si hipotéticamente, pues entonces usted ya pues, respondió que sería como más factible si uno pudiera acercarse y ver de cerca el funcionamiento de estos establecimientos. Entonces, pues sería como tratar de buscar esa forma, o si no, igualmente se puede hacer hipotéticamente, ¿sí? ¿Correcto? Aplicando los conceptos que estamos viendo. Sí, ahí digamos que el tema es poder hacer las participaciones completas. Ujú. Orly. Sí, buenas noches. Tengo una inquietud. Veo que el trabajo es colaborativo, ¿verdad? Y eh, en dado caso que pues obviamente los compañeros del grupo no se manifiesten a cierto día, se podría realizar la actividad solo. Yo creo que eso tendríamos que valorarlo, pues ahí están los respectivos grupos y vamos a estar los tutores en los foros. Entonces, revisamos el tema de las interacciones y cómo podemos trabajarlo en equipo. Realmente la invitación es a que lo desarrollemos en conjunto, no de manera individual. Lo que pasa es que evidencio cada semestre que cada vez que hay un trabajo colaborativo, siempre es como los últimos 2, 3 días empieza a aparecerse mucho, ¿sí? Entonces Ujú. hago la pregunta porque obviamente, pues yo sé que es un tiempito que tienen ustedes para entregar el trabajo, pero pues tampoco la idea es esperar primero hasta entregarlo, ¿no? Pero pues como usted dice, lo vamos mirando a medida que va pasando la actividad. Gracias. Con gusto, Orly. José Gabriel, ¿tiene otra inquietud o es la que había aclarado el ingeniero hace un momento? No, tutor, ya me quedó claro el tema que el trabajo en lo posible tiene que ser colaborativo. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguna otra persona tiene inquietudes? Bueno, Tutor, qué pena, yo le hago otra pregunta al de Mar. Eh, sí, claro. para el tema que nos pide acá la guía de los de consultar las técnicas, ¿sí? Normalmente estas técnicas las encontramos en los insumos que ustedes nos dieron acá. O es que Eh, la vaina es que para citar las normas APA en ocasiones, pues uno puntualmente no ve ahí como decirlo, como la explicación, y entonces pues uno tiene que acudir a internet o otros medios donde ya pues es más difícil tomar la referencia. Entonces mi pregunta es, en estos ok. libros que ustedes nos dan para leer está la definición de estas técnicas, ¿sí?
En los elementos que están compartidos van a encontrar definiciones y van a poder, digamos, utilizarlas. Sin embargo, para este tema puntual de licitación de requerimientos, no van a encontrar, digamos, poca información. De hecho, pues con referencias y con instrucciones específicas también de herramientas y cómo se utilizan, también pueden, digamos, investigar por internet. Adicionalmente, ustedes vieron ahí en el escenario de la diapositiva que explicamos las 9 que estaban definidas como tal, pero hay un espacio de otras, y en ese espacio de otras ustedes pueden encontrar, digamos, muchas técnicas convencionales y no convencionales, y algunas que son, digamos, utilizadas en algunas empresas específicas, y puede ser que encuentren ahí, digamos, temas que les llamen la atención, temas que les parezcan relevantes, que puedan complementar sus trabajos. Entonces yo creo que en este caso pueden hacer ahí un mix de ambas cosas. Ahí en las herramientas de la fase ya van a encontrar, digamos, los detalles, pero es bueno que hagan la investigación. Gracias, tutor. Ingeniero Aníbal. Sí, sobre esa pregunta, yo les voy a compartir un enlace a una carpetica que tiene varios documentos sobre ingeniería de requisitos que no están en las unidades del curso, ¿sí? Porque no son documentos de la biblioteca de la universidad. Entonces, yo le había mandado el enlace al ingeniero John, no sé si de pronto lo ha colocado en el foro de noticias del curso, pero yo lo puedo compartir en el equipo de Teams del curso. Entonces, es una carpetica que está en internet y hay varios documentos sobre ingeniería de requisitos y allí van a encontrar información más que suficiente para todas las actividades del curso. Y si después de revisar esos documentos, pues les falta información, hay que buscarla en internet, ¿listo? Pero entonces, además de la información que está en las unidades del curso, con los enlaces que están en el entorno de aprendizaje, les vamos a compartir otros documentos, ¿sí? Que no están en la biblioteca institucional, entonces los comparto con un enlace aparte. Entonces, si el ingeniero John lo comparte en el foro de noticias del curso, a través del enlace que él coloque allí, accedan a los documentos, revísenlos, estudienlos. Y yo lo voy a compartir también en el equipo de Teams, ¿sí? Para que todos tengan acceso a esos documentos. Entonces, sí, las respuestas tenemos documentos suficientes para todos los temas y todas las actividades que se han programado en el curso. Gracias. Muchas gracias, tutor. Gracias, tutor. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz noche. ingeniero. gracias. Acá me aparece Wilmer, ¿tienes una pregunta? Que sí, señor. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. En el paso 3, plan para obtener los requerimientos. Discúlpame, de pronto sí me perdí un poco en la reunión, pero de pronto para que me ayudes a aclarar de pronto esa duda. El paso 1, 2, 3, 4 y 5 se hace aparte y aparte va el cronograma o para las entrevistas. No, es, digamos, un único documento. Lo que pasa es que, pues, la primera parte es la estructura de la introducción, la segunda parte son los objetivos, ¿sí? La última, que es las actividades, es donde ya definen cada una, digamos, de las actividades propias del levantamiento de requerimientos. Entonces, ahí ya definen la técnica, definen cuál es el objetivo de esa actividad, la fecha, ¿sí? Digamos, todo lo que muestra la herramienta en Excel que, digamos, les permite hacer esa programación. Pero es todo un único documento, ¿sí? El plan viene con todos estos 5 pasos para que sean presentados, pues como evidencia en la parte final de la fase. Ah, ok. Muchas gracias. Con gusto, Wilmer. Juan Camilo. Tutor, buenas noches, ¿me escuchan? Sí, lo escuchamos bien. Sí, yo más que no tengo como tal una pregunta, sino que escuchando la pregunta que hacía
el compañero sobre las referencias. Yo quisiera también complementar de que sobre eso también yo recomendaría usar un asistente que tiene Microsoft Word para elaborar las referencias. En la sección, en el apartado de referencias, en la sección citas y bibliografía, uno puede colocar el estilo APA y hay una opción que se llama administrar fuentes. Uno le da clic ahí y aparece un cuadro de diálogo donde uno le dice nuevo y uno puede seleccionar de dónde la saca, si es un libro, si es una sección del libro, un artículo, una página web, y de acuerdo a lo que uno seleccione, ahí están los campos que se deben diligenciar o llenar para crear la referencia, y ya después de que uno lo cree y le aceptar, el asistente crea la referencia automáticamente y ya después uno pone una sección de referencias que está preconfigurada ahí y ya el mismo Word crea las referencias de acuerdo a la norma SAP. Eso era todo, Peter. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Efectivamente, sí, con los diferentes tipos, el Word tiene esa usabilidad para que podamos hacer las referencias. Andrés. Andrés Cuervo. Parece que no está. Bueno, ¿de pronto alguna otra inquietud? ¿O vamos pasando ya al cierre? Ahora me preguntan los compañeros que si hay asistencia. No, no se requiere diligenciar asistencia. Entonces yo creería que con eso podemos dar cierre. Recuerden que vamos a estar pendientes en los espacios de asesorías, ya tienen los horarios y también nos vemos en el foro. Entonces, que Muy tengan amable, una tutor. feliz noche. Muchísimas Muchas gracias, gracias profe. por su asistencia y por la Gracias, participación. profesor. Muchas gracias. Gracias, tutor e ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, buenas noches. Gracias, feliz Muchas noche. gracias. Feliz noche. Muchísimas Buenas noches para gracias, todos. ingenieros. Muy buenas noches. Gracias. ¿Me escucha? Sí, Andrés, escucho.